¿Y si te dijera que el escudo romano no solo servía para protegerse, sino también para atacar, para dormir, para comer, incluso para impresionar al enemigo? Suena raro, lo sé. Cuando pensamos en un escudo, nos viene a la mente un trozo de madera que bloquea flechas. Fin de la historia. Pero en Roma, nada era tan simple. Hoy te voy a contar la historia secreta del escudo romano. Cómo cambió, cómo se convirtió en símbolo imperial y por qué, a veces, valía más que el propio Gladius. Así que si crees que el escudo era solo una tapa de olla agrandada, prepárate. Porque lo que estás a punto de descubrir te va a romper todos los esquemas. Tienes 20 años y acabas de alistarte en el ejército romano. Has dejado todo atrás, tu hogar, tus padres, tus dioses locales. Y ahora, lo único que tienes para protegerte del mundo, literalmente, es un escudo. Y no es una metáfora. El escudo no era solo una herramienta de guerra. Era un compañero. Un refugio. Un pedazo de madera curvada que, de alguna manera, se convertía en tu casa rodante durante años. Las campañas romanas eran eternas. Los legionarios podían pasar 10, 15, incluso 20 años fuera, sin ver una ciudad, sin un techo de verdad. Dormían al aire libre, en campamentos que levantaban y desmontaban cada día. Y ahí, el escudo cobraba otro significado. Cuando caía la noche y no había tienda ni manta, el legionario se acostaba en el suelo y usaba el escudo como colchón. Si llovía, lo ponía sobre su cabeza. Si hacía frío, lo abrazaba como un escudo térmico improvisado. Y si el viento soplaba en el desierto de Siria o entre las nieves de Germania, el escudo hacía de barrera contra el clima. Era madera, sí. Pero también era hogar. Y no solo eso. En largas marchas, cuando el legionario paraba a comer, usaba el escudo como mesa improvisada. Colocaba sobre él su pan, su queso, sus aceitunas, su vaso de vino aguado. A veces, hasta como respaldo para sentarse y descansar. ¿Y qué pasaba cuando el soldado caía en combate? Ahí es donde el escudo revelaba su lado más sagrado. Porque en muchas ocasiones, si el cuerpo del legionario no podía ser repatriado, lo cual era casi siempre, se lo envolvía en su propio escudo. Se cerraba con correas y se enterraba tal cual, como si el escudo lo abrazara por última vez. No era solo una pieza de equipo. Era un símbolo. Un fragmento de identidad. El escudo te protegía en la vida y te acompañaba en la muerte. Y por eso perderlo era una desgracia. Abandonarlo, una vergüenza. En una carta de un centurión hallada en Egipto, se describe como un soldado que perdió su escudo no solo fue reprendido, fue azotado frente a toda la unidad. Porque sin escudo, eras nadie. Y nadie confiaba en un legionario que no pudiera proteger ni su propio pecho. Pero este objeto tan íntimo no se quedó quieto en el tiempo. Como Roma, también evolucionó. Cambió de forma, de función, de mensaje. Y esa historia, de transformación y estrategia, comienza justo ahora. Si los escudos hablaran, el del legionario romano sería como un álbum de fotos de la historia de Roma, cambiante, adaptado, perfeccionado a golpes y siglos. Porque el escudo romano no fue siempre ese rectángulo curvo, rojo y dorado que Hollywood nos ha metido hasta en los sueños. No. Antes de ser muralla, fue óvalo. Y antes de imponerse, fue una copia. Todo comenzó con el clipeus, un escudo redondo u ovalado heredado de culturas más antiguas como los etruscos y los samnitas. Era grande, pero no curvado, y se sujetaba por un asa central. Muy similar al que usaban los guerreros griegos en la falange hoplita. Este clipeus, usado por los primeros soldados romanos del periodo monárquico y republicano, no ofrecía una protección total, pero sí permitía una movilidad mayor en combates más individuales, donde la formación aún no era tan determinante. Pero Roma, ya sabemos, no inventaba, perfeccionaba. Y al encontrarse con enemigos como los galos, los cartagineses o los hispanos, que usaban tácticas muy agresivas y armamento contundente, se vieron obligados a adaptarse. Y así, entre el siglo IV y III a.C., nació el escutum, el escudo que cambiaría para siempre la manera de hacer la guerra. El escutum era una tabla rectangular, curvada, con bordes metálicos y una prominente protuberancia central llamada umbo, que protegía la mano y permitía desviar ataques. Tenía un diseño ligeramente cóncavo que abrazaba el cuerpo,
cubriendo desde el cuello hasta las rodillas. No era un escudo, era una muralla personal. Este cambio marcó un antes y un después. El escutum no solo protegía, organizaba. Permitía crear formaciones densas y compactas, donde los escudos se solapaban como tejas. Y en ese momento, el legionario romano pasó de ser un luchador individual a ser parte de una máquina colectiva. Pero Roma siguió mutando, y sus enemigos también. En la etapa imperial tardía, el scutum fue cediendo paso a escudos más redondos, más ligeros, más versátiles, como el parma o el ovalado de los auxiliares. ¿Por qué? Porque el imperio ya no era el de Augusto. Era un gigante lleno de grietas, atacado por todos los frentes, y necesitaba soldados más móviles, menos disciplinados, y más adaptables. De algún modo, la forma del escudo reflejaba el estado del imperio. En su apogeo, era grande, curvo, estable. En su declive, más pequeño, más disperso, más frágil. En relieves como los de la columna de Trajano, se pueden ver escudos decorados con rayos, alas, bestias mitológicas o rayos solares. La forma era funcional, pero el diseño era ideológico. Cada escudo contaba una historia. Pero eso, lo veremos más adelante. Porque ahora que ya sabemos cómo cambió el escudo a lo largo de los siglos, toca descubrir cómo se usaba realmente en combate. Y no era solo para cubrirse. También era un arma. Y sabía golpear fuerte. Te encuentras en una batalla. El suelo tiembla. El griterío es ensordecedor. Frente a ti, una muralla de legionarios romanos avanza, paso a paso, como un solo cuerpo. Y justo cuando crees que vas a recibir una lluvia de espadas. ¡Pum! Lo primero que te llega es un escudazo en plena cara. Porque sí, el escudo romano no solo servía para defenderse, también servía para atacar. Y lo hacía muy bien. A diferencia de otros pueblos que utilizaban el escudo como mero protector, los romanos lo convirtieron en un ariete portátil. La estructura robusta del escutum, su forma curva, su peso y, sobre todo, el humbo metálico del centro, lo hacían ideal para golpear con fuerza brutal. Un legionario entrenado podía empujar con el borde superior para levantar al enemigo del suelo. Golpear con el canto inferior directamente en las espinillas o rodillas, dejándolo tambaleando. Embestir de frente, con el humbo como puño de hierro, apuntando al pecho, a la mandíbula o al estómago. Y lo mejor, todo esto ocurría antes de desenvainar el gladius. El escudo golpeaba primero. La espada remataba. En la instrucción militar romana, el uso del escudo como herramienta ofensiva era una parte clave del combate cuerpo a cuerpo. No se trataba de aguantar pasivamente, sino de mantener al enemigo desestabilizado, cegado, aplastado emocionalmente, incluso antes de recibir el primer corte. Una mezcla de control, presión y agresión táctica. La lógica era simple pero brillante: si el enemigo está desequilibrado, no puede defenderse. Si no puede defenderse, no puede hacerte daño. Y si no puede hacerte daño, Roma gana. Un veterano legionario sabía exactamente cuánta fuerza aplicar, en qué ángulo golpear, y cómo aprovechar ese impacto para abrir una brecha, no solo en la línea enemiga, sino en la voluntad del adversario. En algunos textos, se menciona que los golpes de escudo bien colocados podían dejar a un enemigo inconsciente sin necesidad de herirlo con la espada. Era una forma limpia, rápida y eficiente de limpiar el camino. Y en batallas masivas, donde los legionarios luchaban hombro con hombro, estos golpes de escudo no eran individuales, eran sinfónicos. Toda la línea avanzaba y embestía al unísono, como una ola de madera, hierro y músculo. Una coreografía de destrucción. Un aplauso letal. Pero para que ese escudo pudiera golpear tan bien, tenía que estar diseñado con inteligencia, precisión, casi con arte. Y eso nos lleva a algo que muchas veces pasa desapercibido: la tecnología y los materiales ocultos bajo la superficie del escudo romano. Porque no era solo una tabla de madera. Era una obra de ingeniería. A simple vista, un escudo romano podría parecer una simple tabla pintada de rojo con algún dibujito bonito en el centro. Pero bajo esa apariencia básica se escondía un nivel de ingeniería sorprendente, incluso para los estándares modernos. Porque si algo caracterizaba a Roma, era su obsesión por el detalle funcional. Nada era decorativo sin ser útil.
Nada era útil sin ser resistente. Empecemos por el corazón del escudo, el cuerpo. El escutum no estaba hecho de una única pieza de madera, como muchos imaginan. Estaba construido con varias capas de láminas delgadas, colocadas en direcciones opuestas, y pegadas entre sí con una mezcla de resinas naturales. Algo muy parecido al contrachapado moderno. Este sistema no solo lo hacía más resistente a los impactos, sino que además evitaba que se astillara fácilmente. Flexible, pero fuerte. Como un hueso bien formado. Encima de esa base, el escudo era recubierto con lino y cuero, unidos con pegamento animal y tensado para ganar firmeza. En las zonas donde era más probable que llegaran los golpes, como los bordes, se añadían refuerzos metálicos de bronce o hierro, que ayudaban a repeler espadas, lanzas y flechas. En el centro, por supuesto, estaba el icónico gumbo, una media esfera de metal fijada al escudo mediante tornillos o remaches. Su función era doble: proteger la mano que sujetaba el escudo desde detrás, y al mismo tiempo, permitir golpear con fuerza sin que la madera se astillara. Es decir, era el puño del escudo, el alma ofensiva del legionario. Y no acaba ahí. El interior del escudo solía tener una agarradera transversal, a veces acolchada, que permitía mantenerlo pegado al cuerpo sin generar tensión en el brazo durante las marchas largas. Algunos incluso tenían correas adicionales para colgárselo a la espalda cuando no estaban en formación. ¿Y los colores? ¿Los símbolos? No eran meramente decorativos. Servían para identificar legiones, intimidar enemigos y reforzar la moral. Un escudo rojo con alas doradas y rayos no solo era bonito. Decía: somos la Legio 12 Fulminata. Somos el trueno del emperador. Era propaganda portátil. Una bandera pintada en madera. Y además, práctica. En el fragor del combate, el legionario podía reconocer a sus compañeros con un simple vistazo al diseño del escudo. Algunos escudos tenían capas exteriores enceradas para repeler la lluvia y evitar que el cuero se pudriera. Otros, para campañas en climas cálidos, incluían capas pintadas con tonos brillantes para deslumbrar al sol. Ingenio militar en estado puro. El escudo romano era una fusión perfecta de función, forma y simbolismo. Un producto hecho para durar, y para contar historias. Y hablando de historias, hay una que seguramente ya conoces, aunque quizás nunca te detuviste a pensar en cómo era posible. Una formación que transformaba a los hombres en una fortaleza andante. La famosa tortuga romana. Vamos a verla por dentro. Imagina que estás en lo alto de una muralla enemiga, sudando bajo el sol, mientras miras como una columna de soldados romanos se aproxima lentamente hacia tu ciudad. Levantas una piedra. Otros a tu lado preparan flechas, aceite hirviendo, lanzas. Y justo cuando parece que los vas a diezmar desde arriba, ocurre algo extraño: los soldados se pliegan, se compactan, y desaparecen bajo una estructura de escudos que parece una criatura gigantesca, un caparazón viviente. Has presenciado el nacimiento de la testudo. La formación testudo, tortuga en latín, fue una de las demostraciones más asombrosas de disciplina colectiva en la historia militar. Más que una técnica, era una coreografía bélica perfectamente sincronizada, donde cada escudo tenía un lugar, una dirección y un propósito. Los legionarios de las primeras filas colocaban sus escudos de frente, como una pared sólida. Los de los lados los alineaban hacia los flancos, cerrando la estructura. Y los del centro alzaban sus escudos por encima de sus cabezas, creando un techo compacto que cubría toda la formación. Desde fuera, el enemigo solo veía una caja de madera y metal avanzando a paso firme, impenetrable a los proyectiles, silenciosa como la muerte. Desde dentro, cada soldado confiaba ciegamente en el que tenía al lado. No había espacio para el ego. Solo para la unidad. Esta táctica no era útil únicamente en los asedios. También servía para avanzar bajo lluvia de flechas, atravesar pasillos estrechos o incluso resistir cargas de caballería. El escudo, que hasta entonces era una defensa individual, se convertía en una pieza de una maquinaria colectiva. Y esa era la verdadera genialidad romana: entender que la fuerza no residía en el hombre, sino en la formación. Para que la testudo funcionara, hacía falta algo más que músculos. Se requería entrenamiento, confianza mutua y una absoluta obediencia al centurión. Una formación mal ejecutada era un desastre. Una bien ejecutada era casi invulnerable.
Plinio el Viejo, testigo de las guerras del siglo I, describió con asombro cómo los soldados podían caminar bajo una lluvia de piedras sin romper filas, mientras la testudo se acercaba hasta los muros y permitía colocar escaleras, arietes o cargas explosivas con total seguridad. Y lo más asombroso, podían avanzar, detenerse, girar o retroceder sin romper la formación. Como si fueran una sola criatura, con múltiples piernas y una única voluntad. Pero no era la única táctica que sacaba el máximo partido al escudo. Los romanos también utilizaban formaciones en línea cerrada, donde los escudos se alineaban perfectamente, creando una muralla humana que absorbía el impacto enemigo y permitía contraatacar sin exponerse. Un frente compacto, sin huecos, sin fisuras. Era una guerra de geometría y de control. Donde los enemigos veían hombres, los romanos veían formas, cuadrado, línea, tortuga, cuña. Y cada escudo era una pieza de ese rompecabezas perfecto. Por eso no es exagerado decir que el escudo era también una herramienta táctica. No solo defendía, estructuraba la batalla. Permitía avanzar, resistir, envolver y destruir. Y sin embargo, había algo aún más poderoso que el metal o la madera. Algo que no podía verse, pero se sentía en el pecho de cada legionario. Un símbolo, una promesa, una idea, el escudo como honor. Eso es lo que exploraremos ahora. A simple vista, un escudo romano parece una herramienta funcional. Un rectángulo de madera curvado, con refuerzos metálicos y una empuñadura central. Pero si miras más de cerca, notarás algo que no se suele mencionar en los libros de historia: el escudo no solo protegía, también comunicaba. Porque en la superficie de esos escudos, se contaban historias. Historias de gloria, de linaje, de batallas ganadas y de dioses invocados. El escudo, para un legionario, no era una pieza anónima. Era una declaración de identidad. En el centro del escutum solía estar el umbo, esa protuberancia metálica redonda que no solo servía para desviar golpes, sino que también marcaba el corazón del escudo, su punto de impacto. Pero alrededor de él, los legionarios pintaban símbolos que podían hablar de muchas cosas, del emblema de su cohorte, de su número de legión, de su comandante, o incluso de sus creencias personales. Cada legión romana tenía su propio emblema distintivo, casi como un logotipo moderno: un jabalí, un rayo, una mano abierta, un toro, un águila en vuelo. Estos símbolos no eran decorativos, eran gritos visuales en el campo de batalla. Permitían a los soldados distinguirse entre el caos, reagruparse si se dispersaban y también intimidar al enemigo. Imagina una línea de escudos avanzando hacia ti, todos marcados con el mismo emblema rojo sangre sobre fondo dorado. No estás viendo madera. Estás viendo una fuerza colectiva con rostro, con nombre, con reputación. Los escudos hablaban, y lo hacían en un idioma que el enemigo entendía perfectamente: miedo. Pero también hablaban puertas adentro, dentro del propio ejército. Un escudo limpio, recién entregado, era la señal de un recluta. Uno sin historia, sin cicatrices. Un escudo lleno de mellas, con la pintura desgastada y marcas de guerra, mostraba a un veterano. Aquel que había resistido bajo lluvia de flechas, aquel que había sobrevivido a los germanos, a los partos, a la traición y al fuego. Y entre los propios compañeros, el escudo se convertía en un espejo del alma del soldado. Había incluso supersticiones. Algunos pintaban amuletos, figuras protectoras, ojos que todo lo veían. Otros escribían inscripciones breves: Virtus, Fortitudo, Roma Invicta. Palabras pequeñas, pero con el peso de una civilización. En las legiones de Oriente, sobre todo durante los siglos III y IV, los escudos evolucionaron en formas y colores. Se multiplicaron los patrones, cruces, círculos concéntricos, alas, espirales. Y con ellos, se multiplicó el mensaje. Porque cada escudo era, en el fondo, una bandera personal. ¿Y qué ocurría si lo perdías? Esa era la vergüenza máxima. Perder el escudo en combate no era solo quedar desprotegido. Era perder tu voz, tu símbolo, tu vínculo con la unidad. Muchos soldados preferían morir antes que dejarlo caer. Porque el escudo no se abandonaba. El escudo se defendía, igual que él te defendía a ti. Así, el escudo romano nos habla desde el pasado. No con palabras, sino con formas, colores y silencios. Y si sabemos escuchar, aún podemos oír el eco de aquellos que lo empuñaron.
Pero el escudo no solo decía cosas cuando estaba en pie. También hablaba cuando caía. Y eso nos lleva a uno de los momentos más íntimos y poderosos de toda la historia militar romana. ¿Qué significaba rendirse, cuando el escudo se caía al suelo? Ese será nuestro siguiente destino. Quizás hoy no llevamos un escudo físico al trabajo. Pero todos tenemos uno. Hay quien usa el sarcasmo. Otros, el silencio. Unos se esconden tras la productividad. Otros tras una pantalla. En el fondo, seguimos construyendo escudos. Algunos para protegernos. Otros para atacar. Pero a veces, también nos impiden conectar. Así que, la próxima vez que veas una película de romanos y veas esos escudos brillantes, recuerda, ahí dentro había más que un soldado. Había una vida entera.